El amor siempre lo da todo. El amor es completo. El amor es total. Porque cuando la cosa está a medias, no es amor. Y una persona auténticamente y verdaderamente religiosa, cristiana, es aquella persona que ama y que ama totalmente, no a medias. Una persona que ama es aquella, como decíamos el domingo pasado, que ha escuchado el Shema de Dios. La palabra Shema, que significa escucha, que Jesús nos pronunció en el Evangelio. Y el Shema, ¿cuál es? El escuchar. Escucha, Israel, tu Dios es uno y solo Él. Amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Y el segundo es este: amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas del ser. Porque a Dios se ama y se le da todo cuando también somos capaces de amar a los demás, especialmente a los más pobres y más necesitados. Y precisamente la palabra de Dios hoy nos habla del amor que da todo y que no da a medias, porque cuando se da a medias no hay amor. Cuando andamos rebajando en lo que nosotros creemos que es amor, ya no es amor, porque se ama con todo lo que uno es. Y miren, nos pone hoy el ejemplo, la palabra de dos viudas. Y en los tiempos de Jesús, no solo la mujer era apartada, marginada, separada y no se le tomaba en cuenta, sino que además las viudas caían en una situación de total marginación y de total pobreza, y eran de las más necesitadas. Y hoy nos pone el ejemplo el Señor de dos viudas pobres. Una viuda pagana fuera de Israel, en Sarepta, que estaba padeciendo de una gran sequía y había hambre. Y por ahí huyendo andaba el profeta Elías, el profeta del fuego, el profeta fiel a Dios en la pureza de la predicación de la palabra y de la denuncia del pecado del rey. Andaba huyendo, ¿por qué? Porque lo querían matar.
encuentra con esta viuda de Sarepta que tenía un hijo. Andaba la viudita recogiendo leña y tenía solo un puchito de harina y otro poquito de aceite. Y el profeta le pidió agua. Andaba sediento y andaba hambriento, huyendo. Y le dice el profeta: mejor dame 2 panitos. Y la viuda pobre, ¿de dónde le iba a dar? Dice la viuda: solamente tengo esto. Voy a amasar el poquito de harina y voy a hacer pan para mi hijo y luego moriremos. ¿Por qué? Porque ya no había comida. Y el profeta insiste: dame de comer y no te faltará nada. Y aquella viuda pobre, amasó el puchito de harina y le dio los panitos al profeta. Parece ser como que el profeta era egoísta. Y no te faltará nada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y ciertamente a esa viuda pobrecita de Sarepta, que dio el todo lo que amasó, 2 panitos, se los dio al profeta. Y había dicho que amasaría, le daría al hijo y luego moriría. Pero aquella viuda pobre se confió en el Señor. No tuvo 100 sacos de harina, ¿verdad que no? No tuvo 50 barriles de aceite, ¿verdad que no? Pero nunca le faltó el puchito de harina y el poquito de aceite, porque se confió en la providencia, pero amó y dio el todo. Dio el todo. Viuda pobre, que ya no tenían para comer y esperaban la muerte. Y del Dios providente le dio vida, porque a pesar de la escasez, a ella no le faltó el poquito, pero dio el todo. Y siguieron viviendo, y también el profeta pudo continuar su camino y cumplir su misión. Ahí está la verdadera persona religiosa y de fe, que se confía. Y el Evangelio, ¿qué cuadro nos presenta? Dice el Señor primero: cuidado con los escribas. Con los escribas que les gusta aparentar. Visten con grandes ropajes para que la gente los mire. Les gusta buscar los primeros puestos y en los banquetes, y explotan a los pobres y a las viudas. Cuidado con ellos. Y se los está diciendo el Señor a sus apóstoles, porque los apóstoles tenían que ser distintos a los escribas y continuar su obra, porque, mis hermanos y hermanas, las mañas malas, si no tenemos cuidado, se nos pegan.
Y a veces les damos más importancia a la gente que se cree la gran cosa en las aldeas y en los pueblos. Nos pasa así. Y clasificamos, hacemos categorías de personas. Este sí vale porque tiene pisto, este sí vale por tal cosa, y al pobre siempre lo apartamos. No sean así. Y observando a la gente que llegaba al templo, Jesús se dio cuenta de una pobre viudita que no buscaba ser reconocida, que no buscaba los primeros puestos. Y el Señor se había fijado de cómo toda esta gente rica echaba bastante en la alcancía del templo, pero echaban también para que la gente se fijara que ellos echaban. Y entonces pone el ejemplo el Señor de esa viuda pobre que echó 2 moneditas, 2 nada más. Pero esa viuda tenía más o no tenía más. ¿Tenía más o no tenía? Ya no tenía. Echó lo que ella necesitaba para vivir. Y por eso el Señor dice: esta viuda echó más que los ricos, porque los ricos echaron lo que les sobraba, y en cambio esta viudita echó lo único que tenía, dio el todo. Amó a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Y también el dinero en el templo no solamente servía para mantener el templo, sino que también servía de ayuda para los más pobres. Pensó en los pobres. Por eso, mis hermanos y hermanas, tantas veces son los pobres los más generosos, porque el pobre nunca da lo que le sobra, sino que el pobre da incluso de lo que le hace falta. Allá en Zacapa hay una viejita que es pobrecita, es de una aldea de Pelillo Negro, de allá de Jocotán, es pura Chortí, pero tiene ya 60 años de vivir en Zacapa, es pobrecita. Y la señora, de lo poco que consigue, llega a la iglesia y da. Esto es suyo, Padre. A uno le da pena. Esto es suyo, Padre, que le sirva. Uno no tiene sueldo. Si a mí uno de ustedes me dice: mire, Padre, esto es ofrenda para la iglesia, yo lo agarro para mí. Lo agarro para mí. Es de la iglesia y es para las obras de la iglesia y para ayudar también. Pero cuando alguien le dice a uno: esto es para usted, entonces la viejita, todavía anoche me llevó una tortilla de harina, me la volé, ¿verdad? Me la comí. Espero tus chicharrones, chula. Entonces me comí la tortilla de harina y de ribete me dio unos billetillos envueltos y me dijo: esto es para usted. No me dio gran cantidad, me dio lo que tenía, y si yo la desprecio no hago bien. Entonces me dio 15 quetzalitos, me dio 3 billetes envueltitos, ¿verdad? Y dice uno: el pobre es generoso, el pobre siempre ayuda.
Y eso nos enseña la palabra. El verdadero amor a Dios se muestra en el darlo todo a Él y confiar en Él, y en el darlo todo a los necesitados. Y aquí es donde se prueba la generosidad. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la experiencia que gente más pobre que ustedes alguna vez les ha ayudado? ¿No es cierto? Pensémoslo nada más. Y entonces el compromiso del amor nos va llevando a la solidaridad, a la ayuda de los otros hermanos. ¿Por qué Guatemala está toda mal en la injusticia, en la corrupción? Porque hay gente que solamente piensan en ellos mismos y hacen negocios turbios, negocios deshonestos, y roban el dinero del pueblo. Falta medicina en los hospitales para la gente pobre. Faltan que las escuelas estén mejor. Ustedes viven aquí en Santa Lucía, que parece un pueblito, pero ¿cuántas escuelas allá en la pura montaña están mal? Cuando no debería ser así. Pero la gente que está para gobernar y procurar el bien de la gente, algunos son ladrones y corruptos. Son como el mar. El río Jumuzna, ¿a dónde cae? ¿A dónde cae el río Jumuzna? ¿A dónde cae? En el Río Grande. Y a veces el río Jumuzna con la crecida trae palos, trae de todo, piedras y todo. El Río Grande lo recibe, el Río Grande lleva también otro montón de cosas. Y el mar siempre lo recibe, ¿no es cierto? Y nunca se llena. ¿Cuánta gente hay que parece mar, que nunca se llenan? Parecen mar, nunca se llenan. Son corruptos, no son honrados, hacen negocios chuecos y pasan por grandes gentes y son ladronazos y nunca se llenan. Por eso el Señor hoy en su palabra nos invita a que pensemos y reflexionemos sobre cómo está nuestro amor. Cuando uno desde su propia pobreza, desde su propia necesidad, ayuda al prójimo, sobre todo al más necesitado, está también sirviendo al Señor. Por eso ahora que estamos celebrando la Eucaristía, la Santa Misa, así como Cristo nos dice la segunda lectura de hoy, se entregó totalmente por nosotros y para nuestra salvación, se entregó todo, así también nosotros que participamos de su sacrificio y de su banquete, hemos de vivir el amor total. Y el amor total lo da todo. Y ahí es donde no es tanto lo que tenemos, sino lo que somos. Que el Señor nos ayude a ser generosos y a amar de verdad, porque no somos goteros, ¿verdad? El gotero echa el chorro de una vez, ¿o cómo le hace? Y hay gente que parecen goteros, son bien miserables, son bien tacaños, ¿verdad? Y el Señor no es gotero, el Señor se nos dio todo a nosotros. Que Dios pues nos ayude cada vez más a tener su corazón de amor.